¿Qué tal? ¿Cómo la llevan? ¿Qué les parece que mientras estamos aquí sentados en una muy bonita mañana del otoño, les platico acerca de un libro que fui forzado a leer? En el proceso yo pienso desayunar, no sé ustedes. Yo digo que ustedes también se tomen la grandiosa molestia de desayunar un poco conmigo, ¿sabes? Porque es muy temprano, son las 8 de la mañana, ¿sabes? Es un día perfecto para un té negro y un bagel. En realidad no es un bagel, tendré que hacer un biscuit, pero eso es lo que se puede, ¿ok? Ahora, ¿qué tal? ¿Por qué no empezamos a hablar del libro, no? ¿Por qué no empezamos a hablar del espejo de Próspero? Aunque suena como una muy bonita y una hermosa novela, no es así, para nada, o sea, se los juro, no es así. Nos va a contar así qué pasó, intelectualmente hablando, con las naciones, principalmente España, durante la Edad Media, justo después de la Edad Media, con el Renacimiento y la Ilustración, y luego qué pasó con las colonias y cómo se fueron influenciadas por los cambios filosóficos que tuvieron, ¿no? Estos países. El principio del libro, cuando te está hablando acerca de la Edad Media, wow, lo partí horrible, da igual. Es muy interesante porque te muestra cómo empezaron a cambiar las personas o la manera de pensar justo antes de que se hiciera la transición hasta la ilustración o hasta el renacimiento. Y, o sea, a mí me sorprendió mucho el hecho de que simplemente no, o sea, España como lugar y la iglesia aceptara, entre muchas comillas, la existencia de un pensamiento más libre, ¿no? O sea, el libro muestra y el libro dice que en general, o sea, al final de la Edad Media la gente podía, como que medio abiertamente, a hacer teorías y ponerse a especular acerca del origen del mundo y todo eso. Pero mientras lo dejaran en forma de hipótesis y no intentaran ser lo suficientemente concretos, todo estaba bien y no iba a pasar nada. Lo cual es muy bonito por sí mismo, no nos vamos a engañar, es una... Pero, o sea, eso es lo fascinante de ese momento, porque la gente no estaba, o sea, estos pensadores no estaban dispuestos a acabar o de estudiar así como que el oscurantismo, ¿no? O la existencia de Dios, cuando buscaban y filosofaban acerca de un montón de cosas. Lo que pasó es que, o sea, ellos seguían creyendo en Dios, ellos seguían creyendo que esa cosa existe y que todo estaba bien. Y era, de hecho, su fe los que los impulsaba a buscar una forma, o sea, una teoría más concreta que no solamente se tenga que dejar al aire en el mundo de las ideas. Pero no solamente los nuevos pensadores tuvieron un montón de cambios durante esta época, ¿no? Antes de la Edad Media. O sea, también, o sea, la manera en lo que se educaba o lo que no se educaba dentro de las escuelas era muy interesante. O sea, por muchos años, Aristóteles estuvo prohibido en lugares como París, ¿no? Que porque lo encontraban muy inconveniente. Pero aún así llegaron sus textos a Europa, normalmente mal traducidos, entonces no sé muy bien qué entendieron, pero asumo que algo muy mal. Pero todo esto llegó a cambiar gracias a Tomás de Aquino, ¿no? Porque, o sea, llegó Tomás de Aquino y dijo, yo digo que Aristóteles está bien, pero también digo que Diosito tiene una gran parte que ver, o algo similar. Y ya con eso, o sea, justo así como 20 años alrededor después de su muerte, fue cuando la gente empezó a decir, hey, a lo mejor este sí sirvió para algo, y no gastó toda su vida gastando papel para nada. Entonces empezaron a utilizar sus enseñanzas. Y así fue como que empezó a abrir más allá. ¿Por qué no hacemos un bonito salto, no? Hacia qué pasó después de la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasó cuando ya dijeron, oigan, quizá torturar a una persona por más de 8 horas no es buena idea? Todo el mundo, o sea, Francia empezó a sacar grandes pensadores, Alemania seguían siendo nazis, Italia estaba así como que por las nubes, o sea, 3 metros sobre el cielo, era algo súper intenso, pero no España. España se quedó de lado, se quedó como que parado viendo como todo el mundo estaba colapsando sobre sí mismo. No estaba necesariamente en contra de ninguna de las posiciones que se podían haber filtrado a su país, a su nación, pero en general no contribuyó nada en ese sentido. Lo que pasó fue que España, o sea, aunque nunca produjo ninguna clase de filósofo o de nuevo pensador, gracias a que siguieron siendo muy fieles a Tomás de Aquino por un muy buen rato, al menos sí construyeron más universidades, ¿no? Fue cuando llegó Felipe II y el que estuvo un tiempo antes que él, fueron los que dijeron que, oye, quizás sí, ¿no? O sea, vale la pena.
tener un pueblo que sepa leer y escribir. O sea, de hecho, está bien hecho leyes y un montón de cosas para que las personas que estuvieran, o sea, los funcionarios públicos tuvieran alguna clase de educación antes de estar en su puesto, lo cual se agradece, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la llevan? No me acuerdo cómo acabé la última oración, pero vamos a continuar, ¿no? O sea, vamos ahorita a exponer lo que el libro considera, así que fue así la gran elección política española que hubo justo por ahí del Renacimiento, ¿no? Porque los dos reyes que estaban ahí mismo, que era Isabel y Fernando, representaban dos formas de hacer política y dos formas de creer en el mundo bastante diferentes y tenían que encontrar una manera de poder empezar a, o sea, gobernar España, ¿no? En una de los dos. Uno de los reyes era como la viva representación de las tradiciones, ¿no? Del orden pasado, que todavía tenía como que en la cabeza todas estas enseñanzas y estas ideologías medievales, que eran básicamente, en pocas palabras, separar la existencia de España y las de sus colonias que tienen en otros lados, ¿no? Y luego tenías al otro rey, que era una representación de un maquiavelismo moral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Pero asumo que tenía que ver de otra manera la existencia y cómo se tenía que gobernar una colonia, ¿no? Y tenía que haber así una clase de mezcla, que es lo que no quería la otra persona. Entonces estos dos reyes no sabían cómo qué hacer y tenían que hacer una gran elección, ¿no? Pero nunca la hicieron. En general nunca la hicieron, se murieron. Pero el siguiente, el sucesor de la corona española, sí lo hizo. Y al final decidió continuar con la forma de ver la vida tomista, ¿no? Que fue la primera de la que estamos hablando. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿entonces qué? O sea, ¿qué pasó con Norteamérica? Hola, estas son mis notas, se las presento. ¿Qué pasó con Norteamérica? Bueno, me gustaría poderles decir a ustedes acerca de la elección política que tuvo que ser Inglaterra, pero les juro que no sé qué pasó. Les voy a leer lo que pude anotar. La elección política inglesa fue en la segunda mitad del siglo XVII y siguieron los ideales científicos materialistas de Bacon y Hobbes. Ya está. Eso es lo único que dice al respecto todo el capítulo. El resto del capítulo es una biografía, pero sí letra por letra acerca de qué pasó en la vida de Hobbes. Y ya está, eso es literalmente las primeras 100 páginas del libro, en un muy bonito resumen, sacando de lado todo lo que nos sirve. Sí, espero que se la hayan pasado bien, espero que hayan tenido un buen rato aquí conmigo y con la puente. Yo no desayuné, literalmente le quité como que 2 mordidas al biscuit y ahí quedó. Pero en otras palabras, el té estuvo muy bien. Muchas gracias por preguntar. Espero ustedes hayan podido tomar algo mientras estábamos aquí platicando. Y no sé, gracias o algo, supongo. Hola a todos. Bueno, yo también les voy a hablar un poco del espejo de Próspero. Y bueno, después de esta perspectiva tan poco positiva que nos acaba de dar España sobre el libro, pues a mí me gusta. Bueno, yo voy a continuar según pues cómo avanza el libro. Tampoco voy a decir que fue una lectura grata o sencilla, pero la verdad sí fue muy interesante. Y entonces, bueno, vamos a empezar. En esta segunda mitad del libro es cuando realmente se concentra en lo que es el tema central del libro, que es comparar toda la cultura y la sociedad y la política iberoamericana con la angloamericana, con Estados Unidos prácticamente, que pues es por eso por lo que el libro se llama El Espejo, porque nos habla de cómo Iberoamérica es un reflejo o un intento de reflejo de lo que sucede en el norte, en Estados Unidos. Y bueno, este capítulo Morse lo inicia diciéndonos que el pensamiento político en Iberoamérica ha sido históricamente muy desordenado. Y esto ha llevado a que ya entrando al liberalismo, este haya sido tomado en cuenta como parte del vocabulario, como ideología, incluso como programa económico, pero no tal cual como modo de vida política. Y que no haya sido considerado como modo de vida política, pues realmente significa que no ha sido implementado como tal, porque de eso se trata el liberalismo. Y bueno, ya
aquí hay una cita que a mí me parece muy interesante que dice: el liberalismo y la democracia no interactuaron directamente, sino que fueron asimilados de forma independiente y en realidad intermitente a una cultura política que podían afectar, pero no suplantar. Obviamente, bueno, aquí está hablando de Iberoamérica, ¿no? Y pues obviamente sí, el liberalismo ha afectado muchísimo y ha tenido muchas consecuencias en Iberoamérica, pero lo que aquí nos dice es que no ha logrado convertirse en la cultura política predominante de la región. Y esta última idea la respalda con algo que dice Toro, que era un pensador, un escritor venezolano del siglo XIX, que dice que las sociedades iberoamericanas no permitirían que el liberalismo echara raíces. ¿Por qué? Porque en esta región se encontraba con un clima que no era liberal y que entonces no podía simplemente implantarse, tenía que ser un proceso mucho más largo y mucho más contundente o sea, en el que las instituciones tenían que tomar mucha más fuerza, y pues eso nunca se logró. ¿Por qué? Porque nunca se intentó. En realidad se pensó que iba a llegar, que se iba a posicionar, y pues así no se pudo hacer. Y bueno, para cerrar este tema, igual en el libro nos pone una cita de un escritor brasileño, Wanderley dos Santos, que bueno, él hizo un examen sobre el liberalismo en Brasil, y bueno, la cita dice: no puede haber un sistema político liberal sin una sociedad liberal. Pero bueno, entonces podría quedar la duda de en qué aspectos sí impactó el liberalismo. Y pues de esto nos habla Morse después, y pues él nos dice que el liberalismo, esto es una cita: el liberalismo sirvió para el ascenso selectivo del talento empresarial y la vinculación económica con el occidente capitalista. O sea, el liberalismo funcionó principalmente en forma económica, no política, puesto que había mucha gente que consideraba el liberalismo como algo muy elitista. Pues también, como en todo el mundo, a principios del siglo XX, sobre todo después de la década de los 20, pues toma muchísima fuerza el marxismo, ¿no? Y en Iberoamérica, que era un lugar en el que había muchísima desigualdad, pues toma especial fuerza. Pero claramente no es un marxismo teórico, no es tal cual de lo que hablaba Marx, como pasó en la práctica tanto en Latinoamérica como en Rusia, ¿no? Y pues aquí nos cuenta Juan Justo, que es un argentino que vivió de 1865 a 1928, que la historia del marxismo en Latinoamérica no es lineal. Continuamente hay avances y regresiones y avances y regresiones, y por eso vemos que aunque empieza en 1920, después hasta finales de la década de los 60 seguía habiendo mucha fuerza en este argumento, pero nunca se llegó a implantar como tal, y en los lugares en los que sí, pues fue muy distinto de lo que realmente es el marxismo, y pues por eso se considera como un fracaso, ¿no? Y algo muy importante que nos dice aquí Justo, esta la dice José Martí, es que dice que el marxismo en Latinoamérica generaba oposiciones entre el pueblo explotado en vez de unión. Y si no hay unión entre los precursores del marxismo, pues no podía triunfar. Y es una de las principales razones por la cual nunca se institucionalizó. Claro, una de las principales razones, aparte de la influencia de Estados Unidos sobre toda la región. Y bueno, ya dejando de lado estas cosas, los últimos 2 capítulos del libro son muy teóricos, tienen muchísima fuerza todos los filósofos del siglo XX, de los filósofos europeos del siglo XX. Pero bueno, en el penúltimo, que para mí fue el más pesado de todo el libro, nos habla mucho bueno, habla principalmente basado en la teoría crítica de los integrantes de la Escuela de Frankfurt, y bueno, se centra dentro de ellos en Adorno y en Horkheimer, de cómo era la personalidad iberoamericana, la herencia iberoamericana. Y yo creo que algo de lo más rescatable de aquí, lo que a mí más claro me dejó y más interesante me pareció, es que tiene una personalidad muchísimo mayor a la de las sociedades occidentales, al occidente. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos lo dice Morse, nos dice que en Occidente en realidad no hay individualidad. O sea, todo se habla de el nosotros somos, nosotros pensamos.
Y en Iberoamérica sí, y que una prueba de eso son los festivales y los carnavales, tales como el Gran Carnaval de Río de Janeiro en Brasil y el Mardi Gras en New Orleans. Y ya para finalizar, lo que a mí más interesante me pareció del último capítulo es que habla de cómo los gobiernos iberoamericanos son muy plurales. Se supone, dice, que los angloamericanos son una democracia plural, pero están tan inmersos en formalidades que este pluralismo se pierde. En cambio, pues nosotros sabemos que en Iberoamérica, y hablando particularmente del caso de México, pues no lo hay tanto. Cada gobierno es muy distinto. Y pues bueno, aquí hay una cita que me gustó mucho que dice que bueno, el pluralismo en los gobiernos iberoamericanos son versiones notablemente diferentes de las reglas básicas adecuadas para el gobierno. Y pues yo creo que ahí lo refleja tal cual es. Y bueno, para finalizar, como una brevísima conclusión, sobre todo para que este video no sea tan largo, aunque ya lo es, pues yo creo que es importante decir que este libro, aunque pesado y pues aunque a España no le haya gustado absolutamente nada, yo creo que tiene muchos aspectos muy interesantes y pues sobre todo que nos genera muchas preguntas en cosas que pensamos que ya estaban bastante institucionalizadas. Muchas gracias por vernos.